el tema de hoy es diferente, vamos por otro lado, que tiene que ver con Milei. Un poco, la idea es poner un poquito de luz histórica, con Milei, perdón, con Irán. Poner un poquito de luz sobre qué está pasando y cómo llegan las cosas a ser como son. Porque ahora, a mí la verdad hay cosas que me molestan mucho y es cuando me cambian la historia, cuando me quieren hacer creer algo que yo mismo ya lo viví, era chico, era jovencito, pero yo de chiquitito me preocupaba de estos temas y la verdad recuerdo que leían en su momento en los diarios y en los canales de televisión que se veía y hasta con una radio de onda corta, tratando de conseguir noticias de la revolución de Irán, porque era algo que había conmocionado al mundo. Y yo tenía otra imagen del Shah. Y ahora me vengo a enterar por nuestros amigos libertarios que es un gran estadista, que era un demócrata y que la gente vivía maravillosamente bien bajo su reinado, ¿no? Extraño ya de por sí que quienes son libertarios pidan un monarca absolutista, como era ya. Pero voy a contarles un poquito cuál es la historia de esta historia, precisamente, para que por lo menos discutamos sobre bases históricas ciertas sobre qué es lo que pasa en Irán, ¿no? Vamos a hacerlo sin sentimentalismo, sin propaganda, sin golpes bajos morales. Vamos a tratar de ser lo más limpio posible en el recorrido histórico, con hechos que son verificables, con un contexto necesario para entender básicamente por qué Irán se enfrenta a Estados Unidos, por qué lo ve como un enemigo estructural que va más allá de lo emocional o de lo circunstancial de un gobierno. 1953 es el punto de quiebre fundacional. Hay un golpe de Estado contra el entonces primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh. Mossadegh había tenido algunas ideas un poco peligrosas, como nacionalizar el petróleo iraní, y afectó de esa manera los intereses de una empresa que se llama Anglo Iranian Oil Company. Los amigos británicos que habían metido la cuchara ahí y no les gustó mucho que al primer ministro se le ocurra nacionalizar el petróleo. Claro, estábamos en épocas donde esto era bastante común. Muchos países intentaban nacionalizar los recursos. Lo que pasó con Perón, con Getulio Vargas, no eran casualidades, esto pasaba en muchas partes del mundo. Había una tendencia histórica, como años después la hubo hacia la globalización, y una globalización que, si Dios quiere, se terminará pronto. Pero ¿saben qué es lo más curioso de esta historia? ¿Quién era el Shah? Porque ahora nos están diciendo que era el monarca legítimo. Ya es un título como zar, como rey, como emperador. Es un título nobiliario, podríamos decir, ¿no? Es básicamente un poder absoluto que tuvo un comportamiento bastante complicado a lo largo de su reinado y que es muy extraño entonces que los libertarios, profundamente amantes de la libertad del individuo y que hoy creen en la revolución del velo y todas esas pavadas, perdón, dije que no iba a hacer golpes bajos, y toda esa serie de teorías que justifican la revolución o el intento revolucionario en Irán, tenían alguna razón de ser. El padre, esto es una dinastía, ¿no? El primero fue el padre, Reza Shah Pahlavi. Su nombre original de nacimiento era Reza Khan. No pertenecía a ninguna familia real, dinástica, histórica. O sea, empecemos a ver cómo las cosas se empiezan a complicar con aquellos que hablan de la pureza y admiran la monarquía, porque la cosa no es tan fácil. Venía de un origen relativamente humilde, era un oficial de segunda línea del ejército persa. Su madre provenía de una familia del norte de Irán. No tenía la sangre Qajar, que Qajar era la última dinastía que había gobernado Persia, que eran safávidas. Él fue oficial de la Brigada Cosaca Persa, una fuerza armada moderna creada con apoyo curiosamente de Rusia.
ascendió por disciplina, por fuerza, por control del aparato militar, aparentemente no porque tenga palancas políticas o títulos nobiliarios. Era un Irán en ese momento fragmentado, débil, semicolonial, y básicamente el que tenía las armas era el que imponía las reglas. Entonces, ¿qué pasó? El Shah realizó un golpe militar, que en ese momento no era un Shah, era un oficial, era un militar, que dio un golpe de Estado en 1921, un golpe militar, tomó el poder en Teherán, se convirtió en ministro de guerra y luego pasó a ser primer ministro. En ese momento gobernaba el Shah Qajar, que había quedado básicamente como una figura decorativa. En 1925 cae finalmente la dinastía Qajar, que era la dinastía legítima que gobernaba, legítima dentro de los parámetros que tomamos para considerar esto, ¿no? Que era parte de una familia real que había gobernado Irán, que hasta ese entonces se conocía como Persia, desde el año 1785 hasta el año 1925. Esta dinastía era de origen oguz y tomó el control de Irán básicamente en 1794. Lo hicieron a vencer a la anterior dinastía, la Sant, que gobernó hasta ese entonces, como en general sucede detrás de las cuestiones aristocráticas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con procesos de muchos siglos, y eso es lo que en definitiva termina legitimando esa línea aristocrática. El parlamento iraní, bajo presión militar, destituyó entonces a la dinastía Qajar, y se enfocó en convocar a una asamblea constituyente. En 1925 se autoproclamó legal esa asamblea y modificó la constitución. A partir de ese momento, Reza Khan, el oficial que había llegado al poder por las armas, se transformó en Reza Shah Pahlavi. Ahí es cuando nació la dinastía Pahlavi, que aparece desde cero. No es hereditaria de ninguna corona, simplemente fue un personaje que apareció y tomó el poder por las armas, seguramente con alguna potencia extranjera dándole una mano. Este proceso se dio en muchos países de la región, no fue el único. Muchas de las dinastías que hoy conocemos, las monarquías en el Golfo y demás, tienen orígenes poco glamorosos, podríamos decir. Pahlavi no es un apellido ancestral, significa básicamente se refiere al persa medio en una lengua preislámica, y la elección tiene un tinte entonces simbólico y nacionalista. ¿Para qué? Para romper con la dinastía anterior y conectarlo con una Persia imperial idealizada, con una construcción identitaria y ya no genealógica. Tenía legitimidad y depende de cuál pongamos como criterio, ¿no? No voy a tratar de ser muy duro, pero la legitimidad legal tradicional, no, claramente no, porque no provenía de ninguna casa real. Simplemente fue una persona que llegó al poder con un golpe y se autoproclamó líder, punto. Ya, en este caso. En la cuestión, si lo podíamos esto encabezar desde el punto de vista o observar desde el punto de vista de la legitimidad formal legal, aparentemente sí. ¿Por qué? Porque lo nombra un parlamento a través de una reforma constitucional. Y si hablamos de legitimidad real, la tangible, la que cuenta en definitiva, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque controlaba el Estado y el ejército. Entonces, ¿quién le iba a decir que no? Fue básicamente un rey convertido en rey de derecho. Es decir, él se autoproclama rey, básicamente. Los sectores nacionalistas laicos prooccidentales de la época lo veían, y son lo que se está intentando rescatar ahora, como el hombre que unificó al país y lo modernizó. Los sectores populares y los sectores religiosos tal vez no tenían la misma visión,
hablaban de un militar que se coronó como rey, occidentalizó el país a la fuerza y rompió equilibrios culturales muy delicados. Y esta percepción se traslada al hijo, aunque el hijo no haya participado en ese golpe original, ¿no? La dinastía Pahlavi entonces arranca con el padre, Reza Shah, pero el mismo no lo terminan derrocando por una revolución interna. A Reza Shah en realidad, Reza Shah gobierna, reina entre 1925 y 1941. Claro, estábamos en épocas de la Segunda Guerra Mundial y en 1941 Irán fue invadido por los británicos y los soviéticos durante la guerra, en la pelea con los alemanes. Bajo esa presión, el Reza Shah abdica el 16 de septiembre de 1941 y le da paso a su hijo Mohammad Reza Pahlavi, quien fue el que gobernó Irán hasta 1979, cuando se produce la revolución encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Hubo muchos gobiernos en ese periodo porque era una monarquía parlamentaria con un primer ministro. El problema fue que Mohammad Reza Pahlavi, cuando asume en el 41, empieza a gobernar de una manera que va a ir variando. Hasta ese momento había una estructura constitucional heredada de la Constitución de 1906, con un parlamento, como decíamos, y primeros ministros. En la práctica, durante esas décadas, hubo muchos gobiernos distintos, con primeros ministros diferentes, algunos que tuvieron más autonomía y otros fueron más ejecutores de palacio. Ella en realidad nunca fue derrotado y volvió, como si hubiera habido un régimen diferente en el medio. El Shah en realidad siempre fue Shah, entre 1941 y 1979. Lo que cambiaba era la forma en realidad en que ejerció su autoridad. Entre 1951 y 1953, el poder del Shah había quedado limitado y el primer ministro que ganaba las elecciones y que se transforma en el líder del país es precisamente Mohammad Mossadegh, quien llega en 1951 a ser el primer ministro, entonces, como decíamos, y empuja la nacionalización del petróleo, como habíamos dicho al principio. En ese tramo, ella no desaparece, pero tiene un rol secundario. La política real la maneja Mossadegh. Luego viene el quiebre. En agosto de 1953 se produce un golpe contra Mossadegh. Ella huye, pero luego vuelve. En 19 de agosto de 1953, Mossadegh fue derrotado por un golpe orquestado por los Estados Unidos y el Reino Unido a través de sus agencias de inteligencia, la CIA y el MI6. Él ya había salido del país mientras se produjo la crisis y después que esto se calmó, volvió. Básicamente no retomó el trono porque nunca lo había perdido, sino que en realidad volvió a consolidar con su poder mucho más consolidado, luego de este fracaso de un experimento de una monarquía con un primer ministro nacionalista y a la vez parlamentario. Entre el 53 y el 79, en esos 26 años, él ya siguió siendo el líder del país, pero fue concentrando cada vez más el poder. Él ya tomó como objetivo gobernar como el centro real del sistema y el esquema de primer ministro y parlamento pasa a un papel secundario, es decir, va concentrando el poder alrededor suyo. Para eso combinó la modernización con la represión. Y ahí aparece algo que los más memoriosos, los mayores, o los que leen más historia tendrán noticia, que fue la famosa SAVAK. La SAVAK, acá tiene la prensa mala la KGB, pero la SAVAK era imponente, por usar algún término. Esos gobiernos distintos que hubo siempre se manejaron dentro del marco monárquico y a medida que los años iban pasando, cada vez el Shah iba endureciendo su régimen. Claro, la situación se fue complicando,
ahí es cuando se produce la caída. Y la caída no se produce por como creen los libertarios, porque no sé, apareció un fanático religioso y ocupó el poder que este hombre tan sabiamente había administrado. En realidad se produce porque el país había tenido un boom de riquezas a partir de los años 70 con los años dorados del petróleo. Pero el problema fue que, como suele pasar en muchos lados, esa riqueza no se repartió justamente y quedó en manos de una élite que rodeaba al Shah. Popularmente la gente ni siquiera, bueno, ayer los que vieron el programa de Mazuma con los coroneles, habrá visto como ella contaba que las mujeres básicamente en esa época eran analfabetas y gran parte de la población era analfabeta porque simplemente no había otra opción. Y no era un régimen religioso, sino extremadamente pro-occidental. Era la época donde había movimientos en los países de Medio Oriente a través de un laicismo, en algunos casos pro-occidental y otro un laicismo más nacional, pero por fuera de lo que sus pueblos querían, que eran básicamente la expresión religiosa, porque estas élites ilustradas, generalmente en Occidente, creían que el Islam en la vida diaria tenía que ver con un papel, nada nuevo, por eso ven abajo del sol, con el papel de un país atrasado y embrutecido que no podía compararse con lo que eran las naciones desarrolladas del capitalismo industrial, que tenían otro tipo de régimen y no eran islámicas. Eh, el levantamiento finalmente se produjo el 16 de enero de 1979, Jack huye del país y el 11 de febrero termina consolidándose la caída de la monarquía, se produce un cambio estructural, ya no vuelve Jack al poder y comienza la etapa islámica de lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. Este régimen del Shah se había mantenido por la fuerza, por la modernización autoritaria, pero sobre todo por la coacción, por la coerción, una legitimidad que fue perdiendo espacios precisamente por las desigualdades sociales. Y terminó el proceso colapsando en 1979. Imagínense que más allá de que el ayatolá haya estado en Francia y Francia haya intentado usar esto para ganar influencias contra el Reino Unido, la realidad era que el ayatolá Khomeini venía a hacer una revolución con características que no eran ni las soviéticas ni las capitalistas occidentales, lo cual lo hacía a partir de una posición, podríamos decir, incómoda. Recordemos que en realidad ella había tomado el poder por la fuerza y lo había legalizado también por la presión. No era una casa antigua que tenía legitimidad indiscutible y tradicional. Entonces, hoy parece muy extraño, como decía, que estos libertarios reivindiquen una figura que precisamente encarna exactamente lo contrario a lo que ellos dicen que tienen como modelo. Irán cree que Estados Unidos básicamente dejó de ser una potencia externa y pasó a ser un actor interno que decide quién gobierna. Y esto es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y como vemos desde 1953, la cosa ya estaba complicada con Occidente. Estamos hablando de casi 80 años. Él ya termina gobernando absolutamente en forma autocrática, autoritaria, alineado precisamente con Washington. El Irán en ese momento tenía uno de los ejércitos más poderosos de Medio Oriente, una de las fuerzas aéreas más avanzadas, pero absolutamente dependiente de lo que era Occidente. Y su poder se basaba básicamente en la policía política, en la SAVAK que yo había mencionado antes. La SAVAK usaba métodos de tortura, desapariciones, represión sistemática para ordenar la cuestión política y religiosa
generando lo que se conoció como la Revolución Blanca, una especie de modernización forzada, una occidentalización acelerada que produjo una ruptura cultural en el país. Las élites urbanas de alguna manera tuvieron algunas ventajas, podríamos decir, pero fueron las principales víctimas entonces del proceso de ingeniería social que imponen desde afuera los occidentales con el respaldo militar y con el respaldo básicamente de la inteligencia estadounidense. La caída del Shah y la República Islámica en 1979 produce la ruptura con el sistema anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso se produce? Estados Unidos pierde en la región un aliado clave y acuérdense que en ese momento estaba disputando la supremacía mundial con la Unión Soviética. En ese momento pierde el control directo sobre Irán y entonces empieza a apuntar los cañones contra el nuevo régimen, al cual lo ve como una amenaza estratégica. Se produce la famosa crisis de los misiles, de los rehenes, entre el año 1979 y 1981, donde un grupo de estudiantes toma como rehenes 52 diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos durante 444 días, y donde Estados Unidos intentó hacer operaciones como la de Maduro el otro día, pero la operación terminó en un verdadero desastre y facilitó la caída del entonces gobierno estadounidense. Estados Unidos terminó dando entonces refugio al Shah, y esto quedó en la memoria colectiva, y estas actitudes hacen que los iraníes recelen sobre la posibilidad de que Estados Unidos intente un nuevo golpe al estilo de que hizo con Mossadegh, contra Mossadegh en 1953. Las políticas de Estados Unidos son más conocidas, de Estados Unidos con Occidente. Fue el inicio de las sanciones, que solo fueron prácticamente aumentando, el congelamiento de los activos iraníes, y eso es lo que genera de alguna manera la enemistad formal. En 1980 comienza la guerra entre Irán e Irak, que fue un golpe muy fuerte para la ciudadanía iraní. Irak, con Saddam Hussein a la cabeza, invadió Irán. Estados Unidos lo apoyó activamente, le compartió datos de inteligencia satelital, le compartió logística y le dio cobertura diplomática. Irak usó armas químicas como el gas mostaza y agente nervioso contra tropas civiles de Irán. Las empresas estadounidenses con licencias oficiales le exportaban al régimen de Saddam Hussein tiodiclicol, que es un precursor químico clave. Y Washington sabía todo esto y sin embargo miró para otro lado. El costo humano fueron aproximadamente 500.000 iraníes que murieron bajo los ataques iraníes auspiciados por Occidente. Después ya sabemos cómo le fue a Saddam Hussein, ¿no? Porque después Occidente consideró que ya no valía la pena seguir sosteniéndolo. No hubo una sola sanción contra Irak en ese momento. Las sanciones contra Irak vienen después y vienen por otra razón. Estados Unidos eligió prolongar esa guerra, 8 años duró, a pesar de que sabían que había armas prohibidas como las armas químicas. Sin embargo, no le interesó eso porque los objetivos geopolíticos eran otros. Los puntos de tensión se incrementaron en 1982 con el Líbano, cuando Israel, porque es la parte que nunca te cuentan, ¿no? Siempre falta algo en la historia, porque te dicen, ¿qué hace Irán peleando en el Líbano? Y tal vez si vamos y vemos que Israel invadió el Líbano en 1982, tengamos alguna idea por qué surge el Hezbollah con apoyo iraní. El Hezbollah tiene apoyo iraní precisamente porque Irán apoya a la resistencia libanesa contra la invasión israelí. Allí es cuando se produce el despliegue de las fuerzas de paz estadounidenses, que son los marines. Pero claro, los marines hay veces que entraban como fuerza de paz neutral, parece que no tenían bien referenciado qué era lo que tenían que hacer porque se dedicaron a bombardear posiciones chiitas, posiciones drusas, obviamente perdieron la neutralidad, hasta que en 1983 hubo una bomba, un camión bomba,
que voló el cuartel de los marines en Beirut. Hubo 241 militares estadounidenses muertos oficialmente, y Estados Unidos finalmente se retiró en 1984. Claro, Washington, que esto es terrorismo. ¿Qué contestó Teherán? No, esto no es terrorismo, esto es una potencia ocupante que interviene en un país y que se retira cuando llega el momento de pagar los costos ante la resistencia. Después de esto, bueno, la situación fue empeorando. Irán adoptó una estrategia bastante clara: no confrontación directa con Occidente, no confrontación directa con Estados Unidos, ni siquiera con Israel, pero sí el uso de actores regionales aliados. Estados Unidos empleó el mismo método, al cual sumó las sanciones, las operaciones encubiertas y el apoyo a grupos opositores iraníes. Un caso conocido fue el de Mujahedin Khalq, un grupo armado iraní responsable de atentados, asesinatos que causaron miles de víctimas en Irán, y fue obviamente catalogado hasta por los propios estadounidenses finalmente en el año 2012. Bueno, luego fueron protegidos por Irak, en ese momento con un gobierno pro-estadounidense, y lo utilizaron como una herramienta de presión, y aparentemente fueron los que fueron empleados para los asesinatos de los científicos israelíes durante el año 2007 hasta el año 2012. Estuvieron 5 años cazando científicos. Muchos le atribuyen estas acciones al Mossad. Irán plantea entonces que Estados Unidos tiene una doble bala. Cuando le conviene, condena el terrorismo; cuando no le sirve, no. Las muertes que se creen que se pueden atribuir a Estados Unidos como resultado del enfrentamiento con Irán, si es por terrorismo directo, es cero. No hubo ninguna. A través de grupos proxy, entre 50 o 100, según quien haga la estimación. Los militares muertos, 241 en ese atentado que hablamos en Beirut. En el enfrentamiento en Irak hubo aproximadamente 600, otros los tiran hasta 1000 la cifra, y en Jordania murieron 3. Las víctimas civiles que tuvo Irán solamente en Irak, posterior al 2003, fueron entre 150 y 210.000 víctimas. En Afganistán, 46.000 víctimas documentadas. Algunos llevan esto hasta 46 por los efectos indirectos, hasta 100.000 por los efectos indirectos. Y Estados Unidos, entonces Irán en realidad no es que odie a los estadounidenses, sí lo que hace es desconfiar con una base histórica de lo que hace el Estado estadounidense en su comportamiento imperial, podríamos acá sí usar ese término. La enemistad entonces no es tanto ideológica, no es un problema ideológico realmente, es un problema de experiencia. En 1953, Irán aprendió la lección que la soberanía en realidad, si no se defiende, se termina perdiendo. Eso lo podemos notar por acá también. Estados Unidos nunca aceptó perder el control sobre Irán y convirtió básicamente esa pérdida, porque nunca pudo volver a controlar el país, en una narrativa de permanente amenaza. Hay un valor estratégico de Irán porque es una pieza geopolítica mayor. Geográficamente es un tapón entre Eurasia, el Golfo y el Levante. Irán está asentado en un cruce único entre el Cáucaso, el Caspio, Asia Central, Mesopotamia, Golfo Pérsico y Océano Índico. O sea que cualquier potencia que quiera mover energía, cargas o influencia en esa región, bueno, se encuentra con que Irán es un pasillo a transitar. Es un actor importante en hidrocarburos, por eso a veces reducen todo al petróleo. El petróleo es una parte, pero es bastante más complejo esto que el petróleo solo. Es importante, pero en la práctica China le compra el 80% de las exportaciones de crudo a Irán. Y eso es una de las razones por las cuales yo afirmo que tanto China como Rusia tienen un interés directo en sostener a Irán. En el 2025 más o menos se habla de 1.380.000 barriles, lo que habría exportado Irán a China.
muchas veces dicen que es reetiquetado para esquivar las sanciones que impone Occidente. Irán básicamente entonces es un engranaje mucho más importante que Venezuela para el abastecimiento de China y por extensión para el mercado petrolero global. Por Irán también pasa el corredor Caspio-Índico, que lo compone o le tienen el interés Irán, la India, Rusia y otros países de la zona. Irán es el tramo internacional North-South del corredor de transporte que conecta a la India con el Océano Índico y el Caspio y Rusia por rutas marítimas, ferroviarias y de carretera. Para Rusia, que además está cada 2x3 sancionadas por Occidente o presionada por Occidente, es una vía logística hacia el sur que escapa a las sanciones. Para la India es una alternativa a rutas que pasan por cuellos controlados por otros países. Y para Europa, si fuera Europa un poco más racional, le acortaría los plazos y los costos. Pero bueno, hoy dada la situación, esto último es hipotético. La ruta de la seda, el Belt and Road, es un puente terrestre con fricción, dado que Irán es un candidato lógico para pasar de China a Asia Central, Cáucaso y Turquía y el Golfo. La asociación estratégica entre Irán y China a 25 años de haberse firmado, o por 25 años que se ha firmado en 2021, muestra hasta dónde es importante este corredor. Para China, Irán entonces es seguridad energética, como vimos, pero también es profundidad continental, a pesar de que Occidente lo presione por sus costos. Hay un equilibrio de poder regional también. Hay un contrapeso estructural entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, dado que Irán es el único actor regional grande con espaldas que tiene una arquitectura propia de defensa, con alianzas y demás, y que puede elevar los costos a las potencias externas. Para Estados Unidos, Irán es básicamente quien le niega la posibilidad de hacer un orden regional de acuerdo como le interesa a Washington. Y para Rusia y China, entonces, Irán es una pieza que limita la hegemonía de Estados Unidos. Nadie en el fondo quiere una guerra total que descontrole estos precios, controle los precios y las rutas del petróleo. Por el estrecho de Hormuz, que Irán puede cerrar, pasa por lo menos la mitad del comercio de hidrocarburos, lo cual haría impactar enormemente si Irán lo cierra. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen una relación ambigua, porque por un lado es un competidor, pero por otro lado es un interlocutor que le estabiliza determinados frentes políticos, porque Irán tiene la capacidad de proyectar influencia en redes aliadas como el Hezbollah y otros, y esto crea bases de disuasión propias en el exterior. Y falta un actor, que es el último ya de la lista, que es Israel. Para Israel, básicamente, Teherán es una amenaza existencial, mínimamente estratégica, porque Irán habilita la presión sobre el frente del Líbano, Siria, Irak y Yemen, e Israel intenta evitar que Irán consolide capacidades que alteren este balance. Irán tiene otro papel que en general los medios ocultan, que tiene que ver, y hoy que creo que decían que el gobierno argentino prohíbe y declara terrorista a la hermandad musulmana. Bueno, la hermandad musulmana es una organización de origen egipcio, suní, que está de alguna manera enfrentada con Irán, aunque todos oficialmente por lo menos tienen la misma posición contra Israel. La hermandad musulmana es sospechosa de haber tenido negociaciones con Israel, muy diferente a la situación de Irán. Irán tiene el papel básicamente, podríamos decir, de bombero. Irán es quien, por muchas razones, incluyendo por su propia supervivencia estratégica, impide que el yihadismo incendie sus fronteras y las de los vecinos. Irán es entonces clave para detener la guerra contra el ISIS y contra el Daesh, que puede afectar a Rusia
con sus enclaves musulmanes, o a China con Xinjiang. Para Rusia hay un interés entonces antiyihadista muy claro por la cuestión del Cáucaso y América Central, y Europa, una vez más, debería entender que esto le sería útil porque le sirve para frenar la ola de atentados yihadistas que en algún momento sufrió y que puede volver a sufrir si quienes mandan a estos yihadistas si lo deciden, ¿no? Como decíamos que Irán además controla el estrecho de Hormuz como palanca y no le hace falta ni siquiera cerrarlo. Solo con la presión sobre el riesgo se mueven las primas de seguros y esto genera un multiplicador de poder para Irán por su posición geográfica. Además, Irán ya lo demostró esto, tiene una serie de misiles y drones con capacidad de impactar en Israel y en las bases estadounidenses. Lo vimos en la guerra de los 12 días. Irán entonces desarrolló esa capacidad misilística y de drones que no pretende igualar a la de las potencias mayores, pero sí ser suficiente para golpear las infraestructuras de sus potenciales enemigos, elevar el costo político de una campaña en su contra y obligar a Israel y a Estados Unidos a que tengan cuidado con lo que hacen, porque cualquier acto quirúrgico es complicado y en realidad obliga a planes mucho mayor, porque no alcanza con un acto quirúrgico, como les gusta decir. Irán y Rusia comparten energía y logística, ambos están sancionados, lo cual hace que exploren rutas y acuerdos energéticos en conjunto, incluyendo la idea de un gasoducto y acuerdos con Gazprom. Es decir, ambos buscan rutas fuera del control occidental. Para Israel, Irán es una amenaza organizadora y además es un argumento interno-externo, más allá de la guerra real. Irán cumple una función política porque justifica la doctrina de seguridad, presupuestos y alianzas y ordena coaliciones que, aunque sean frágiles, mantienen algo con los países árabes. Irán no amenaza directamente al gran Israel que pretende Tel Aviv, pero sí es el obstáculo estratégico porque sostiene fuerzas y estados que limitan la acción israelí de Levante. Básicamente, Irán es el enemigo israelí. Israel necesita entonces neutralizar esa capacidad y evitar la consolidación estratégica de Irán. Vemos que no es solo una cuestión económica, también una cuestión estratégica. Y acá aparece algo que es increíble, ¿no? O sea, usted fíjese todo lo que estuvimos hablando de Irán, la historia, los enfrentamientos, los golpes de Estado, el Shah y su política de sumisión con Estados Unidos, con Occidente en general, la guerra de Irán armada y empujada por Occidente, el papel de Israel, el problema que hay básicamente con Irán como un obstáculo para rutas comerciales, o no como un obstáculo, como un lugar donde tenés que controlar si querés pasar por ahí. Y nos aparece en Occidente la revolución del velo. Nos dicen que esto que hoy estamos viviendo en Irán tiene que ver con el levantamiento de las mujeres por el velo. Yo no sé si nos toman por estúpidos o qué. O sea, imaginemos esta historia, ¿no? No es importante todo lo que dije anterior, el problema es el velo. Y por eso se levantan las mujeres iraníes. Y claro, como se cortó la luz, acá en la Argentina eso no pasa, ¿no? No se corta la luz nunca. Y hay problemas con el agua, porque hay una sequía de 4 o 5 años. Bueno, parece que entonces la gente quiere luchar por sus derechos y eso es un gatillo emocional para lo que es Occidente. A partir de eso justifican la política de sanciones, aislamientos, amenazas, bombardeos, cualquier cosa es factible. Bueno, lo vemos a Trump amenazando por esa historia. Irán, como decíamos, es un activo geopolítico mayor y sin embargo en Occidente nos empujan el relato del velo, porque de esa manera lo que buscan es erosionar la legitimidad del régimen ante su propia población y ante terceros,
lo simplifican para el consumo masivo y preparan el terreno para la contención y el aislamiento. No sé cómo no entender esto y no entender también que muchos de los problemas económicos que tiene Irán tienen que ver con que desde que hicieron la revolución y ya venían con problemas anteriores, tiene que ver con que se lo ha bloqueado, se lo ha sancionado, se lo ha multado, se lo ha bombardeado, se ha hecho un millón de cosas. Por supuesto que eso deteriora el nivel de vida del país y produce malestar en la gente no politizada. Esto es habitual. Y nos quieren vender entonces la idea de Occidente de que, bueno, el hijab es una prenda de opresión. Bueno, escuché la Masuma ayer explicó bien lo que significa para las iraníes, porque básicamente eso es una simplificación en las ciudades, en las sociedades islámicas. El velo básicamente es una cuestión de identidad, de religiosidad, de soberanía cultural, de resistencia simbólica. Todo eso significa el velo, por eso no lo quieren sacar, porque es su forma de ser. Y en definitiva, no pensemos que esto es tan raro, porque en Italia, hace unos años, intentaron prohibir los crucifijos en los lugares públicos, que la gente los lleve a la vista y demás, porque ofendía a alguien en Bruselas, porque la política de la Unión Europea de laicidad no permitía eso. Y se armó un escándalo y los italianos no lo aceptaron y algunos creyentes, otros no creyentes, dijeron, esto es nuestra identidad, ¿cómo vamos a sacar esto que hace a lo que somos nosotros? Sin embargo, cuando el caso es en un país de Medio Oriente, bueno, parece que no, que sí se puede hacer todo eso. Así que no sé, yo les digo, piensen la situación y fíjense qué es más creíble que haya pasado, ¿no? Que sea acá una cuestión política, que tenga que ver con una situación de presiones, de ambiciones del petróleo, de las rutas comerciales, de los intereses de Israel y todo eso que estuvimos hablando, o el problema viene porque las mujeres se cansaron en Irán por el velo. Y después dígame si no tenemos una sociedad infantilizada, si hay por lo menos uno que cree que esta es la respuesta correcta.